Bien, ¿qué tal queridos alumnos? En este caso les voy a mostrar cómo hacer el detalle de la tarea de escalas de dibujo técnico. Bien, la primera parte es justamente hacer el recuadro que nosotros tenemos que utilizar, que en este caso según las dimensiones de la hoja A3 tenemos que tener un recuadro de 1.5 a los lados, a todos los lados, y un espacio de 3 centímetros en el apartado que está acá. Y después dividir en espacio de 13 por 11.85. Entonces, en este caso, voy a tomar en cuenta el escalímetro en escala 1:100 y voy a tomar justamente el espacio de 1.5, que sería esta línea que está acá. Esta es la mitad. Voy a tender 1.5 en todo el recuadro de mi hoja. Voy a extender de acá. El otro lado también voy a tener en cuenta 1.5, que sería este. Voy a tener una línea. Extender esta línea de acá, perdón, 1.5. De manera vertical también voy a tener en cuenta entonces el espacio de 1.5 y de 3 centímetros. Entonces en este caso voy a desplazar esto acá. Voy a tener una línea de 1.5 que sería hasta la mitad. 1.5. Voy a extender esto por toda la hoja. Voy a extender esto por toda la hoja. Y voy a desplazarlo en la parte alta también. 1.5. Sería con el escalímetro acá. Perdón, este no es 1.5. Este es 1, 2, 3, 4. No, está bien. Desde acá de manera horizontal. Desde acá de manera horizontal. Bien. Después, los 3 centímetros inferiores donde usted tiene que colocar el nombre y la sección. Y va a ser desde este punto, que serían los 3 centímetros o 3 unidades. Extenderlo hasta acá y desde acá hasta acá. Entonces, el espacio que yo tengo que utilizar en este caso tiene que ser de un espacio de 13 centímetros en horizontal y 11 centímetros, 11.85 en vertical. Entonces voy a dividir este espacio, según esto tienen que ser todos iguales. Entonces voy a dividir este espacio en dos partes, tomar una línea a la mitad. Debería de salirme de al menos 23.6 o algo así. Voy a tomar medida para ver hasta dónde llega. 11.85, que sería 11.5, 6, 7, 8 y la mitad. Desde ahí extiendo una línea que atraviese todo mi gráfico y de manera horizontal, voy a poner esto acá, voy a colocar mi escalímetro y voy a medir cada 13 centímetros de manera horizontal. Entonces en este caso 13 centímetros va a ser este. La otra forma es usar una regla normal que también está en centímetros y les voy a explicar justamente la relación que existe entre las escalas. 13, el doble de 13 es 26, por ende puedo trazar una línea acá. Que va a ser esta. Y esto ya queda dividido en todos los espacios correspondientes. Voy a limpiar y voy a dejar en el formato que corresponde, donde en este caso voy a eliminar todos estos espacios que están, estas líneas que atraviesan mi gráfico. Esto que están acá, que no me corresponde tener
ustedes tienen que hacer cuando hacer lo más justo posible sin tener estos espacios marcados. Esto también. Ahí está. Entonces ustedes van a colocar el nombre y la sección considerando esto en la mitad. Desde acá hasta acá. De un lado van a colocar el nombre, que va a ser no sé cuáles son las indicaciones que le dieron, pero va a ser nombre y el otro va a ser sección. Bien, ahora vamos a la parte gráfica en sí, que corresponde al manejo de las escalas. Nosotros cuando utilizamos una regla normal, en este caso voy a dibujar mi regla normal, que va a ser esta. Nosotros tenemos indicado lo que son los centímetros y los milímetros de esta regla normal. Ahora, cuando nosotros trabajamos en escalas, nosotros trabajamos según una relación que seguramente la profesora ya le había explicado, que es justamente la relación de que el valor de la escala es igual a la figura gráfica, o en este caso la dimensión gráfica dividido la dimensión real. ¿Qué implica esto? Que si yo quiero dibujar un elemento cualquiera que en la vida real tiene ya sea 1 metro, yo tengo que definir la escala y ahí yo puedo obtener el valor de la expresión en el plano, o en este caso el dibujo. Entonces, si yo estoy trabajando con una escala determinada que generalmente a nosotros nos indican de esta manera, por ejemplo, escala 1, 100, o escala 1, 50, o escala 1, 20, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo entonces? Estamos hallando la relación justamente entre la parte gráfica y la parte real. Ahora, no quiere decir que en este caso estos sean iguales a 100, sino que lo que nos indica es, si yo adopto que mi unidad en el gráfico va a ser de 1 centímetro, en la vida real lo que yo estoy representando por esos 1 centímetro es realmente 100 centímetros. O sea, esa es la relación que existe cuando nosotros definimos una escala. Entonces, dentro de mi escalímetro, si yo uso el escalímetro en escala 1, 100, que es este, pero este no era mi escala, esta era mi regla normal. Si yo uso mi escalímetro en escala 1, 100, ¿qué es lo que yo tengo de relación? Que en este caso, mi medida adoptada de 1 metro en escala 1, 100 coincide con los 1 centímetro de mi regla normal. O sea, en este caso en el escalímetro, esto que representa acá no es 1 centímetro, es 1 metro, porque estoy trabajando ya en unidades métricas. Entonces el escalímetro a mí me da la relación de que 1 centímetro es equivalente a tener 1 metro, prácticamente, porque 100 centímetros es lo mismo que 1 metro. Entonces, cuando trabajamos en escala 1, 100, las divisiones que tiene la regla normal coinciden con las divisiones del escalímetro. Ahora, lo que representa el escalímetro es distinto a lo que representa la regla normal, ya que la regla normal representa solamente centímetros, que sería este caso, 1 centímetro, pero para nosotros en escala 1, 100 representa realmente 1 metro. Entonces, si yo tengo un mueble que tiene altura 1 metro, yo para representarlo en escala 1, 100 adopto esta división y esta longitud que hay desde el 0 hasta el 1, que coincide justamente con la división que yo tenga en este caso de 1 metro. Ahora, esta relación de escala se mantiene para cualquier proporción que yo adopte. Si yo en mi gráfico tengo un elemento que tiene 1 metro,
en mi escala real representa a 100 metros, o sea, siempre tiene que ser la misma unidad de lo que es la dimensión gráfica con la dimensión real. Entonces 100 metros es obviamente una cosa mucho más grande, ya sea por ejemplo una cuadra. Entonces dentro de mi gráfico una cuadra de un vecindario se va a ver con una longitud de 1 metro en el plano. 100 metros de la vida real se representan como 1 metro en el plano. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una escala de 1:100. La otra es justamente la escala 1:50. ¿Qué representa esto? Que por cada centímetro, si yo estoy adoptando centímetros, representa a 50 centímetros o lo equivalente a medio metro. Ahora, yo no trabajo en mi escalímetro con unidades hasta la mitad todavía cuando no es visible. Entonces, ¿qué hago? Trato de transformarlo a 2 metros. O sea, perdón, a unidades enteras de metros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que si yo hago el contraste de mi escalímetro con mi regla normal, yo veo que los 1 metro de la división de mi escalímetro coincide con los 2 centímetros de mi regla normal. Eso justamente ¿por qué? Porque los 50 centímetros de mi escalímetro, que es esta subdivisión un poco más larga, coincide con los 1 centímetro de mi regla normal. Y cumple justamente la relación de escala, que 1 centímetro en la dimensión gráfica, que sería en mi regla normal, representan en mi escalímetro 50 centímetros. Entonces tiene que darse justamente esto. Yo en un gráfico, al representarlo gráficamente, puedo adoptarlo con esta subdivisión. Entonces lo que nosotros hacemos cuando trabajamos ya en figuras gráficas basadas en ciertas escalas, nosotros no utilizamos la regla normal, utilizamos directamente el escalímetro con las subdivisiones que ellas tienen. Lo que tenemos que individualizar es justamente qué nos está representando. Cada unidad que tiene este escalímetro representa 1 metro. Cada subdivisión, en este caso como marca acá, esto representa 50 centímetros o medio metro. Entonces si esto es 5, esto es 10, 20, 30, 40, 50. O sea, esto es 10, esto es 20, 30, 40, 50. Entonces, 10 centímetros me aparece dentro del escalímetro dividido en 5 partes otra vez. Entonces, la subdivisión que tiene realmente este valor de acá es que cada palito a mí me está representando 2 centímetros. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Y llevo justamente sumando de la misma manera. Cada palito representa 2 centímetros en un escalímetro de 1,20. En un escalímetro de 1,50, perdón, cada subdivisión, si esto representa 1 metro, el que está acá, esto representa la mitad porque yo tengo acá los palitos semigrandes, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada palito, cada subdivisión representa 10 centímetros, los que son más o menos alargados, y cada división pequeña representa 5 centímetros. Esa es la precisión que tiene mi escalímetro. Entonces esto es 5 centímetros, 10 centímetros, así sucesivamente hasta llegar a 50 centímetros, que es esta subdivisión que está acá. Entonces en escala 1,50 cada división pequeñita representa 5 centímetros. En escala 1,20 cada división pequeñita representa a 2 centímetros. Y en escala 1:100, que es esta, cada subdivisión pequeñita representa a 10 centímetros. Ya que esto es 1 metro y yo tengo 10 divisiones acá, entonces cada división pequeña representa 10 centímetros. Entonces lo que yo hago cuando trabajo con escalas es directamente utilizar el escalímetro en la escala que yo requiera y justamente hacer el gráfico que a mí me pide. Voy en este caso a graficar 0, esto me pedía, por ejemplo, en escala 1:100
escala 1-100. Esto me pedía en escala 1-50. Y esto me pedía en escala 1-20. Entonces voy a utilizar mi escalímetro en escala 1-100 para hacer el gráfico de la figura que a mí me pide. Como ven, la figura que a mí me pide el ejercicio es voy a hacer el más fácil primero. Que en este caso me dice que es una figura de más que tiene una dimensión de 0,75, que es la más alargada, que corresponde a la misma dimensión que yo tengo acá. Esta dimensión es 0,75, 0,75 y este espacio que está acá es de 0,5. Entonces voy a utilizar mi escalímetro. Voy a utilizar mi regla T, que es este. Y lo que voy a hacer es justamente considerar este espacio total para saber exactamente dónde está ubicado mi figura. Para poder centrar, lo que yo necesito conocer es cuánto mide cuánto mide toda esta dimensión. Sería desde acá hasta acá. Es 0,5 más 0,75 más 0,75. Esto da como valor final una dimensión de 2 metros. Desde acá hasta acá. Y por ende esto también va a dar una dimensión de acá hasta acá de 2 metros. Entonces lo que yo voy a hacer para centrar en mi gráfico primero es utilizando la escuadra, quiero trazar una línea que coincida de este punto a este punto para hallar la mitad. Entonces voy a utilizar la escuadra, cualquiera de las dos escuadras que yo tenga. Voy a unir uno de los vértices acá y voy a girar de tal manera que uno de los lados de la escuadra coincida con este punto y yo pueda alinearlo con respecto a este. Entonces voy a trazar una línea así, desde esta arista hasta esta arista. Voy a volver a girar mi escuadra para ponerlo desde este punto hasta ya tengo la primera línea, entonces voy a utilizar otra vez mi escuadra, que va a ser ubicar desde esta arista hasta que coincida con el vértice que está acá. Entonces voy a girarlo, que va a ser hasta ahí. Y voy a trazar otra línea. Para todos los cuadros que ustedes tengan, siempre tienen que ubicarlo de manera centrada. Entonces en este caso voy a desplazar esto. Sería mi escuadra. Ya tengo ubicado el centro. Entonces lo que voy a hacer con mi escalímetro en escala 1-100, que es este, voy a ubicar centrado el ancho que yo tengo a partir de este punto. Entonces voy a trazar una línea desde, ya que yo sé que mi figura tiene un ancho de 2 metros, voy a trazar entonces desde el 1, voy a ubicar acá una línea vertical, no importa la longitud, y extenderla de arriba a abajo. Y lo mismo voy a hacer para este caso de acá. Voy a extender una línea vertical desde arriba hacia abajo. Y voy a ubicar justamente mi escalímetro en escala 1-100 también. Perdón. Lo siguiente es,
encontrar la posición de 0,75, que es este espacio que está acá. Esta dimensión es la que mide 0,75. Entonces, en mi escalímetro de escala 1, 100, la dimensión va a ser, si esto mide 10 centímetros, esto va a ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y esto ya es 80. Para hallar entonces 0,75 al menos tengo que ubicarlo en la mitad entre 70 y 80. Entonces voy a tomar la mitad y ahí voy a trazar una línea. Hago lo mismo del otro lado. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voy a tomar la mitad. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar entonces? Desplazar un ratito, voy a mostrarles. Voy a eliminar las diagonales que yo tracé justamente para encontrar la posición del centro. Ya sé dónde está ubicado mi figura. Voy a dejar la materia. Lo que hago después es determinar la posición vertical de ese elemento. En este caso sería en escala 1, 100. Que sería llevar el escalímetro, colocarlo de manera vertical y colocar el 1 en el medio, ¿verdad? De tal manera que mi figura salga centrada. Voy a entonces tomar 2 metros arriba, 2 metros abajo. Esta es la línea de los 2 metros. Esta es la otra línea. Y hago lo mismo. Voy a tomar en esa misma posición 0,75. Esto es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 5, que sería aproximadamente acá. Y del otro lado voy a tomar entonces 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, que sería aproximadamente por acá. Entonces, ¿qué es lo que tendría que salir relativamente bien? Voy a borrar las diagonales ahora sí. Y voy a medir cuánto queda de espacio entre esta línea que yo marqué y esta línea que yo marqué. Debería dar aproximadamente 0,5, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50. Entonces ese es el ancho que a mí me determina este espacio que está acá, que es este. Esto mide 0,5, al igual que esto que está acá, que mide 0,5. Entonces, en la medida vertical coincide aproximadamente, y en la medida horizontal, que es esta, debería de coincidir también aproximadamente. Voy a desplazar esta. Entonces la medida horizontal coincide también porque en este caso desde este punto hasta este punto son 10, 20, 30, 40, 50. O sea, 50 centímetros o 0,5 en escala 1, 100. Entonces a partir de ello ya puedo hacer la ubicación exacta de los elementos que yo tengo. Voy a utilizar mi desplazar. Voy a desplazar mis escalímetros y ya que te marqué todas las posiciones voy a utilizar mi escuadra. En este caso voy a hacer coincidir este con mi horizontal. Voy a girar este. Voy a girar en ángulo de 45. Lo que quiero que hagan es justamente utilizar la posición recta de la escuadra
para que nosotros podamos trazar los elementos. Esto no hace falta que haga. Bueno, yo porque tengo que hacer girar y todo lo demás. Lo que hago es trazar las posiciones horizontales. Entonces voy a utilizar mi regla T, la que ustedes tengan, y voy a alinear esta horizontal con esta posición que yo marqué acá. Y voy a trazar una línea. Voy a hacer esta. Después voy a desplazar paralelamente mi regla T, siempre teniendo en cuenta la ubicación de la cabecera de mi regla T. Ubicarla hasta la otra posición. Esto siempre tiene que estar de manera perpendicular, o sea, tiene que estar bien fijado al borde de la mesa que yo utilice. La otra línea, que es la que estaba acá, que yo había marcado de manera vertical, voy a trazar otra línea que estaba acá. Voy a trazarlo de manera horizontal. Entonces ahí yo tengo dos medidas, dos líneas horizontales y ahora voy a trazar las verticales. Sin mover la posición de mi regla T, o sea, desplazando un poco hacia abajo, lo que hago es con mi escuadra, voy a desplazarlo y ubicarlo sobre mi regla T. Y lo que hago es desplazarlo hasta que coincida con la línea vertical que yo tracé acá. Entonces ahí yo trazo una línea vertical, desplazo mi escuadra, que sería de este punto, y lo llevo hasta acá. Siempre manteniendo paralelo esto a mi regla T. Y sobre este punto trazo otra vez una línea vertical. Y desplazo. Entonces, toda esta es la figura o el contorno de la figura que yo necesito dibujar. En este caso, lo que yo voy a hacer es recortar todos los elementos excedentes. Voy a eliminar y borrar todo esto. Voy a recortar esto también, ya que yo necesito solamente tener la parte interna, que sería la cruz, y de recortar todo y borrar todas estas partes que están acá. Eliminar todo el exceso de líneas que yo tengo acá. Y yo ya tengo ahí dibujado mi cruz, que sería esta figura que está acá. La forma de tenerlo como una figura completa, entonces sería más o menos así la visualización de este elemento. Voy a darle un poquito de... sería este. Esta es la cruz que ustedes tienen que dibujar. Yo les dibujo de esta manera para que se pueda ver dentro del monitor. Pero no hace falta que rellenen ni pinten. Entonces, cuando nosotros trabajemos en la otra escala, por ejemplo, en la escala 1.50, que va a ser esta, ¿qué es lo que nosotros tenemos que visualizar? Tenemos que utilizar el escalímetro. Entonces, voy a ubicar otra vez el centro, que es lo que hice anteriormente, ¿verdad? Que sería esta línea. Voy a ubicar el centro. Voy a ubicar el centro. Voy a desplazar mi escuadra. Voy a ubicar el centro y voy a hacer el diagrama de ambas figuras. Entonces, si yo voy a utilizar la escala 1.50, yo tengo que ubicar el 1 metro en la posición donde coinciden las dos diagonales. En este caso, colocar en este punto. Voy a trazar entonces la línea vertical de 2 metros a los 0 y a los 2 metros. Demasiado muy largo. Y lo que hago es medir en qué posición coincide los 0,75. Como ven, yo le dije que cada división corresponde a 5 centímetros. Entonces, en este caso, nosotros exactamente podemos saber dónde están los 75 o 0,75 en escala 1.50.
¿Por qué? Porque va a ser, si este es 5, esto es 10, esto es 50, 60, 70 y 5. Hasta este punto tiene que llegar la línea de 0,75, que va a ser justamente hasta esta posición de acá. Lo mismo hago del otro lado, voy a medirlo de manera inversa. Esto va a ser 50, 60, 70 y 5. Desde este punto hasta este punto. Entonces esa es la medida que yo tengo que tener en cuenta. Y el espacio que va a quedar intermedio entre ambos, el espacio que va a quedar intermedio entre ambos tiene que ser de justamente 50 centímetros. O 0,5, que es este espacio que está acá. Entonces este espacio coincide con los 0,5 que me da el diagrama que yo hice. Entonces lo mismo hago yo para mi posición vertical y hago el mismo procedimiento que hice para hacer el gráfico que hice con escala 1:100. Y en el caso de la escala 1:20, no voy a graficar todo porque si no va a tardar 1.000.000 años. En la escala 1:20 también hago lo mismo. Como ven, mientras más se reduce el factor de escala o la escala que yo voy a utilizar, mayor es el gráfico que yo voy a tener. Entonces en este caso sale mucho más grande mis 2 metros de diagrama que yo tenía en esta posición de acá. Entonces voy a volver a trazar las líneas verticales, en este caso mucho más grande. Las líneas verticales obviamente siempre se hacen con la escuadra y ubicar pegado en este caso a la regla T y tener la posición para trazar las verticales. Bien, ya que esto es 50 centímetros según lo que me marca el escalímetro, entonces si esto es 60, esto es 70, ¿dónde están los 0,75? O sea, 75 centímetros. Cada barrita vertical corresponde a 2 centímetros. Entonces, 72, 74, 76. También tengo que encontrar la posición intermedia entre estas dos que están acá. Entonces voy a tomar la posición intermedia y ahí voy a trazar una línea horizontal. Lo mismo del otro lado, voy a extender desde acá. Este es 50 centímetros o 0,5 metros, 60, 70, 72, 74, 75. Que sería aproximadamente acá. Entonces, como ven, esta línea y esta línea, si es que yo coincido con desplazar, el espacio entre estas dos líneas debería de coincidir con la división de 50 centímetros o 0,5 metros de mi escalímetro en escala 1:20. Y hago el mismo procedimiento que hice para la figura en escala 1:100. Trazo líneas verticales con mi escuadra y mi regla T, trazo líneas horizontales con mi regla T y así sucesivamente voy dibujando las posiciones. Ahora vamos a hacer el gráfico en este caso corresponde al gráfico de esta figura que está acá. Siempre es necesario conocer cuánto es el espacio que yo requiero. Entonces, a fin de hacer un poquito centrado, me dice que tiene un ancho horizontal de 1,6, que es este, metros, y tiene 1,36 hasta este punto que está acá. Entonces, me dice otra vez que tiene un ángulo de 45 grados, que sería este ángulo que está acá. Y yo necesito saber hasta dónde llega esto que está acá.
Para saber eso, lo que yo hago es sumarle la mitad de esta dimensión. ¿Qué quiere decir eso? Que desde acá hasta acá tiene que medir la mitad de 1,6, que sale 0,8. Y 0,8 más 1,36 da un total de 2,16. Y el espacio que hay entre ellos justamente es de 3 o 0,3. Entonces voy a hacer el diagrama de esa figura en este espacio que está acá. Voy a trazar primero mis diagonales para hallar la figura centrada. A partir del centro voy a trabajar otra vez con mi escalímetro en escala 1. $100, que es... ¿Dónde se fue mi escalímetro en escala 1, 100? Yo tengo que la medida horizontal es de 1,6. La mitad de 1,6 es 0,8. Entonces, si esto mide 10 centímetros cada uno, yo tengo que contar 8 unidades. En este caso sería la posición aproximadamente esta, que está acá. Porque esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces esa posición del 8 es la que va a coincidir con la mitad de la intersección de mis diagonales. Voy a trazar una línea pequeña en esta posición. Desde ahí voy a contar otra vez 3 milímetros, o sea, perdón, 30 centímetros, que es 0,3, que sería hasta acá. Trazar una línea pequeña. Voy a llegar hasta la posición de 1,6, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y desde ahí voy a retroceder. Entonces, si este es 1,6, que sería la posición donde yo tengo ubicado, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir de ahí retrocedo 3 subdivisiones. O sea, 1, 2, 3. Y trazo una línea pequeña. Entonces voy a desplazar. Voy a utilizar mi escuadra y mi escalímetro. Entonces voy a utilizar otra vez mi escalímetro en esta posición. Cualquiera de los escalímetros que tengan va a ser útil. Y voy a hacer coincidir con esa marca que yo dejé ahí. Voy a desplazar. Perdón. Voy a desplazar. Y voy a trazar una línea vertical. No importa la longitud. Voy a desplazar esta misma escuadra hasta la posición de esta otra marca. Voy a ubicarlo perpendicular acá. Y voy a trazar otra línea. Voy a desplazar otra vez mi escuadra. Voy a hacerlo correr sobre mi regla T. Voy a desplazarlo y ubicarlo en esta otra línea. Trazo otra vez una línea vertical. Desplazo otra vez mi escuadra. Y voy a volver a ubicarlo sobre esta línea que está acá. Y vuelvo a trazar otra línea.
Entonces esto tiene que estar siempre coincidente con mi regla T y mi escuadra. Entonces ahí yo estoy marcando el espacio que hay acá, que sería los 0,3, el espacio que queda en este y el 0,3 que queda acá. O sea, este espacio que está acá mide 1 metro, que es lo que tienen que ustedes verificar después con el escalímetro. Ahora voy a hacer las medidas verticales. Yo determiné que vale 2.16. Entonces voy a hacer lo siguiente. La mitad de 2.16 es 1.08. Entonces voy a hacer lo siguiente. Desplazar. Voy a hacer correr mi escuadra. Voy a utilizar mi escalímetro en escala 1:100, pero en este caso en posición vertical. Y lo que voy a hacer desde el vértice, desde la intersección de las diagonales, voy a ver dónde coincide el 0,86. Como ven, en este caso yo no sé exactamente dónde está el 0,86. Lo que voy a hacer es tomar aproximadamente el 0,85, que sería entre la mitad del 8, del palito número 8 y el palito número 9, que va a ser aproximadamente en esta posición. O sea, desplazarlo acá. Entonces ahí voy a marcar una línea horizontal pequeñita. Desde ese punto yo voy a marcar 3 palitos, que corresponde al 0,3, que está ubicado en esta línea vertical. Y desde ese punto donde está en esa posición voy a marcar los 1.36, que sería 1 metro, 10, 20, 30 y 6. La mitad de esto sería aproximadamente 0,36, entonces voy a tratar de moverlo un chiquitito más arriba para hacerlo 0,36. Entonces voy a trazar una línea pequeña y con el uso de mi regla T, lo que voy a hacer es desplazar hasta esta posición. Voy a trazar una línea horizontal. Voy a desplazar otra vez mi regla T. Voy a trazar otra línea horizontal. Y en este caso, en la última subdivisión que hice, perdón, en la última línea que yo hice, voy a volver a trazar una línea horizontal. Pero esa línea después voy a borrarla, obviamente. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en ese punto? Como ustedes ven en este gráfico, yo tengo que tener a partir de este 1.36 una inclinación de 45 grados, que sería este espacio que está acá. Entonces ahí utilizo yo mi escuadra, la escuadra de 45, de la siguiente manera. Voy a sacar esto, que no necesito ahora, y voy a girar mi escuadra y voy a colocarlo de la siguiente manera. Para que se vea bien. Entonces voy a colocar mi escuadra con mi regla T de manera horizontal, colocar mi escuadra de esta manera. Y ahí yo puedo trazar ángulos de 45 grados. Entonces lo que voy a hacer es coincidir el filo de mi regla con, en este caso, con una posición donde yo estoy cortando la línea más externa con la línea de 45. Y voy a trazar una línea así, inclinada.
Como ven, en este caso, esta es la línea 45 que yo tracé. Y hago lo mismo del otro lado. Voy a desplazar, pero en este caso no voy a girar mi escuadra, sino que voy a traerlo más hacia acá. Y voy a ubicarlo en el punto en donde coincide con la línea más externa. Y a partir de ahí, trazo una línea a 45 grados. Perdón. Desplazar. Desde acá hasta acá. Y ahí yo vuelvo a trazar una línea. Que sería con el lápiz, o sea, con el portaminas, trazo esa línea. No olviden que la escuadra siempre tiene que coincidir con el estilo de mi regla T. Y como todo tiene que tener la medida de 30 milímetros, lo que voy a hacer, primero borrar todo esto que ya no me está sirviendo y recortar todas las cosas que yo no necesito. Serían todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Estos espacios internos, que serían estos que están acá. Y antes de borrar esta línea, justamente lo que yo tengo que hacer es hacer una medida de 30 milímetros, o sea, 0,3, pero en dirección inclinada. Entonces, ¿qué hago? Voy a girar mi escuadra, mi escalímetro, que es en escala 1, 100. Perdón, de esta manera. Que va a ser así. Perdón. Y voy a hacer coincidir los 0,3, que sería esta posición, con la línea inclinada que yo tracé recientemente. Si ven, ahí coincide esta línea que yo tracé recientemente, que está a 45 grados, con la posición de 0,3 de mi escalímetro en escala 1-100. Entonces voy a trazar una línea pequeña en este punto. Y esa línea es la que representa el ancho de 0,3 del espesor que tiene este contorno. Voy a girar otra vez, pero en este caso coincidente con voy a girar, perdón. De esta manera, y voy a desplazarlo otra vez coincidente con los 0,3 que yo necesito. O sea, desplazarlo hasta acá, y en la posición de 0,3 voy a trazar una línea pequeña que va a ser esta. Entonces vuelvo a utilizar mi escuadra de 45 grados, vuelvo a colocarlo en esta posición de acá, voy a quitar mi escalímetro y voy a buscar la posición en donde yo pueda cortar, o sea, ver en este caso, y que coincida la línea de 45 grados con este borde de mi escuadra. Entonces en este caso voy a desplazarlo hasta ahí, y ahí voy a trazar una línea coincidente con el borde. Del otro lado entonces también hago lo mismo. Voy a trasladarlo hasta acá
voy a trazar una línea coincidente con el borde que yo quiero, que es este, y voy a trazar otra línea que está acá. Entonces, una vez que yo tenga finalizado eso, es cuando yo paso a borrar todas las líneas que están sin necesidad. En este caso, borrar esta, borrar esta, borrar esta, borrar esta, esta y esta. Y ahí yo tengo el espacio que yo quiero. Entonces voy a mostrar más o menos cómo debería de quedar y tratar de darle por lo menos un espaciado, que sería este. Entonces este es el gráfico que nosotros tenemos acá. Obviamente no hace falta pintar, pero sí indicar en esa posición. Entonces el procedimiento para las dos escalas siguientes, que son la escala 1.50 y la escala 1.20, tampoco cambian. O sea, el procedimiento siempre es el mismo, al igual que lo que hice en este espacio de acá. La diferencia justamente cae en dónde están los 0,86 o los 1.36 que a mí me marca. Entonces voy a hacer rápido esa explicación, ya que el video se está extendiendo demasiado. En este caso, en escala 1.50, el 0,3 coincide con este punto que está acá. El 0,86 o 1.36 no se ve exactamente, ya que nosotros tenemos precisión de 5 centímetros. Entonces, si esto es 30, esto es 35 aproximadamente, por acá debería estar el 36. O sea, yo ahí tendría que trazar una línea que equivale a 1.36. En cambio, en la escala 1.20 sí yo puedo visualizar cuál es el 36. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo que si esto es 10, esto es 20, esto es 30 y cada una de las subdivisiones son 2, entonces este punto exacto, este palito representa el 1.36, que sería desde acá hasta este punto que está acá, hasta este que está acá. Entonces ustedes ya pueden ahí saber exactamente la posición del 36. Cosa que no se da en la escala 1.100 ni en la escala 1.50, porque esa es la precisión que nosotros tenemos para estas escalas que nosotros manejamos. La escala 1.20 sí permite determinar valores de a 2 centímetros, pero la escala 1.100 y la escala 1.50 no lo permiten. Entonces no vamos a tener un valor exacto cuando hagamos el diagrama, pero sí podemos graficar todo el contorno. Entonces esto mismo nosotros vamos a trazar acá y trazar acá, con los mismos pasos que hicimos para este caso. Bien, espero que les sirva, chicos. Bastante extenso porque traté de hacerlo pausadamente para que puedan graficar y espero que puedan visualizarlo completamente.